Biblia y también cuaderno y lápiz para que quizás tienen alguna pregunta, la pueden anotar y nos pueden llamar y así se la podemos contestar. Si acaso usted es miembro de esta congregación, se encuentra en casa por causa de que, de salud o de otra necesidad que tiene en este momento, le rogamos que pronto pueda restaurarse y pueda regresar aquí con nosotros. Si usted no es miembro de esta congregación, nos está visitando por medio de Facebook, le invitamos para que venga y esté con nosotros. Queremos conocerle. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien. Un anuncio. Vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Eterno y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana, nuevamente, eterno Dios, por el descanso que usted nos ha permitido la noche anterior, por su voluntad, eterno Dios, sobre cada una de nuestras vidas, de poder amanecer, eterno Dios, y gozarnos de sus bendiciones. Le ruego pues que nos ayude, eterno Padre, a poder usar estas bendiciones conforme a su santa voluntad, para que así la honra y gloria sea para usted, eterno Dios. Sabemos bien, eterno Padre, que hay varias personas enfermas entre nosotros. Algunos conocemos su nombre y otros no, eterno Dios. Sin embargo, usted, que todo lo conoce, eterno Padre, sabe bien quiénes son los que están en necesidad, eterno Dios, de una restauración conforme a su voluntad. Y le rogamos pues que les ayude a cada uno de ellos individualmente. Si están bajo este cuidado del doctor o enfermera, que les ayude a esta gente profesional, eterno Dios, en poder administrar el talento que usted le ha dado para que así, por medio de las medicinas, eterno Dios, y su voluntad, puedan regresar a una restauración y que así, eterno Dios, puedan regresar a nosotros. Aquellos, eterno Padre, que continuamente necesitamos cuidado suyo, le ruego pues, eterno Dios, que usted nos ayude de la misma manera. Esté con la familia May Washington, que ha perdido a su ser querido, Bonnie Jean Davis, eterno Dios. Le ruego pues que les consuele en estos momentos de dolor y para que así le podamos dar cláusula, eterno Dios, martes con el servicio fúnebre, para que así, eterno Dios, ellos continúen recibiendo consolación de la palabra suya, eterno Padre. En esta mañana, eterno Dios, estamos preparados mentalmente para poder recibir su palabra y le ruego pues que estés con nosotros al estudiar su palabra, para que así, eterno Dios, no solamente podamos llegar al conocimiento de ella, sino que también, eterno Padre, podamos tenerla en nuestra mente para cuando se preste la oportunidad podamos usarla conforme al propósito por el cual queremos que alcance, para que así, eterno Dios, la gente que habrá de escuchar su palabra pueda germinar y dar fruto, eterno Dios. Esté con este servidor suyo mientras que me preparo a presentar la clase. Ayúdeme para que lo pueda hacer conforme al pensamiento y conceptos que usted me ha puesto en mi mente, que sean claros, eterno Dios, para que así todos puedan entender. Una vez más le pedimos todo esto en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan, y estamos en el punto de la conversación. La conversación con los sacerdotes y levitas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 hasta el 28. Y no sé en qué punto nos quedamos la última vez, pero vamos a empezar otra vez con número 1. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que estos sacerdotes y levitas fueron enviados por los judíos
en Jerusalén. A lo cual les tengo la pregunta: ¿quiénes fueron estos judíos? Es importante, ¿verdad? Porque tenemos que entender quiénes eran los que querían informar concerniente a lo que Juan el Bautizador estaba haciendo. Según Juan capítulo 1, el versículo 19, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 1 y versículo 19 dice la palabra de Dios lo siguiente: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen. No viene a explicar el texto quiénes eran los judíos, pero podemos nosotros mirar a través de las escrituras que es posible que se está refiriendo al Sanedrín. El Sanedrín fue un grupo de personas quienes eran compuestos por el sumo sacerdote, y los, según ellos, ¿verdad? Los sabios. Esto incluye a los fariseos y a los saduceos. Y no lo saben, ¿verdad? Los judíos prominentes, ¿verdad? De eminencia en la sociedad, los fariseos y saduceos. Era un grupo de 71 miembros. El sumo sacerdote y 71 miembros. Este grupo es importante cuando usted y yo leíamos la historia del Nuevo Testamento, porque estos son con los cuales Jesucristo constantemente tuvo problemas. Jesucristo constantemente vino a tratar de corregir a este grupo. Esto de aquí, hermanos, vino a empezarse, yo diría, usted lo puede buscar, ¿verdad?, en su historia, ¿verdad?, en el siglo II antes de Cristo. Ahí se establecieron los fariseos, ahí se establecieron los saduceos. Ahí miramos nosotros en donde se viene a organizar este cuerpo. Y como ya hemos dicho varias veces, ¿verdad?, este cuerpo ya se supone que ellos eran los intérpretes de la ley judaica. Sin embargo, ya no estaban yendo a la ley judaica, sino que ellos estaban confiando más al Talmud de Jerusalén y al Talmud babilónico. Y el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico simplemente son comentarios de los rabí, que en aquel entonces eran prominentes en la sociedad. Miramos nosotros, ¿verdad?, que ellos son los que estaban a cargo. Y este es el Sanedrín. Estoy interpretando bíblicamente quiénes fueron los judíos de Jerusalén, para que así se apagó todo aquí, pero yo creo que necesita batería. Buenos días, Dios te bendiga. Ahí está. Ahora sí lo oigo. Come on in, brother. Este hermano lo conocí en Laredo, Texas. You doing okay, brother, this morning? Fine. Doing fine, thank you. Yes, sir. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que se está pagando, pero se está pagando. Esta cosa está pagando solo que necesita baterías, yo creo. Yes, sir. Needs battery. Aquí estorbaremos mucho. Sí, aquí se puede. Tengo que ir a la clase de la web. Can you Ahí see está from bien. here? Ahí está bien. ¿Cómo le dan importancia?
Ya lo conozco, hermana. Estamos estudiando la conversación de los sacerdotes y los levitas en Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Y estamos estudiando la frase enviados por los judíos de Jerusalén. Y miramos nosotros, creo que necesitan las manitas de Juanito que les tocara. Y estamos viendo nosotros, ¿verdad?, que los judíos de Jerusalén fueron posiblemente, fuertemente, ¿verdad?, que fue el Sanedrín. El Sanedrín compuesto por el sumo sacerdote, por los fariseos, los saduceos, y para que así podamos entender más o menos quién es este grupo. En Hechos capítulo 23, note lo que dice concerniente a este grupo. En Hechos capítulo 23, miramos nosotros que dice la palabra del Señor. En el versículo 4 dice: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios en furia. Ahí está el sumo sacerdote. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldicerás al príncipe de tu pueblo. Y luego el versículo 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Para que miren ustedes, ¿verdad?, lo que dice, lo pone aquí, ¿verdad? Hechos capítulo 23, versículo 4 y versículo 6, la compostura de este concilio. Y noten que en el concilio los fariseos y los saduceos tenían diferentes doctrinas religiosas. No miraban ojo a ojo concerniente a las cosas bíblicas. Y por lo tanto, si ellos eran intérpretes de la ley, ¿qué piensan ustedes que iba resultado como enseñanza de ellos? No iba a ser la enseñanza de Dios. Y miramos la corrupción que tenían, ¿verdad? Esto es lo que Juan el Bautizador y Jesucristo se enfrentaron. Ahora, ¿por qué enviaron a Juan el Bautizador el concilio, el Sanedrín, para que fueran a cuestionar qué es lo que Juan estaba haciendo? Porque el concilio sabía bien un poco, ¿verdad?, concerniente a las escrituras. Y noten la pregunta que les hacen a Juan el Bautizador. Regresando a Juan capítulo 1 y versículo 20, dice la palabra del Señor. El 19 ya le preguntan a Juan el Bautizador: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y la razón en por qué le preguntan ¿tú quién eres? Juan 1:19, es porque ya había causado bastante actividad entre los judíos. Judíos ya se le estaban acercando, los judíos ya se estaban siendo bautizados, porque recuerde que Juan el Bautizador, según Marcos capítulo 1 versículo 14 y Mateo capítulo 3 versículo 1 en adelante, bautizaba para el arrepentimiento. Él vino a preparar el camino para el Señor. Pero miramos nosotros entonces que este grupo le pregunta a Juan el Bautizador: bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Este es el punto B, ¿verdad? Y noten lo que Juan el Bautizador contesta. Juan el Bautizador contesta lo siguiente. Dice: confieso, y no lo nego, sino confieso, no soy yo el Cristo. Punto número 1. No soy el Cristo. Es interesante la palabra aquí griega, ¿verdad? Christos, la palabra griega. Y para mejor entender, ¿verdad?, el concepto de la mente de Juan el Bautizador, ¿verdad?, o de Juan el escritor de este libro, esto quiere decir el ungido. Ungido, ¿verdad? El redentor. El redentor.
Y claro que esto, ¿verdad? Porque Juan les está anticipando lo que estas personas querían saber. Le dice, no soy el Cristo, el ungido o el Redentor. Y claro, porque en el Antiguo Testamento miramos nosotros que se enseñaba, por ejemplo, esta segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 13 al 14, habla de que iba a venir un descendiente de David y que él iba a establecer su reino y su reino iba a permanecer para siempre. Habla también en el Antiguo Testamento y solamente son textos, ¿verdad? Hay varios, pero está el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, en donde dice que se había de establecer una fuente en Jerusalén, la cual había de traer redención al pecador. Pero lo que estamos hablando, el ungido, descendencia de David. Y claro, por eso Mateo capítulo 1, versículo 17 empieza, ¿verdad?, del linaje de David. El ungido de David, el redentor para el pueblo. Y Juan el Bautizador le contesta, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido. Ya en preparación. Esto nos da a entender a nosotros, hermanos, una lección muy importante. De que cuando nosotros estamos hablando con personas, debemos de anticipar lo que ellos habrán de preguntarnos a nosotros. Debemos de estar listos en nuestros pies para contestar. Esto claramente es un mandamiento bíblico, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra, hermano Víctor? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Presentar defensa de nuestra esperanza. Nosotros debemos de estar preparados siempre para dar defensa de lo que creemos y de lo que Dios nos ha puesto en nuestra mente y corazón para contestar. Hermano. Muy importante, de dar razón por la fe que hay en nosotros, no emoción. Así. Razón. Un buen punto, hermanos. Hermanos, era un buen punto, ¿verdad? Que muchas de las veces cuando comenzamos a hablar con personas entramos en una relación emocional y comenzamos a argumentar emocionalmente. Pero nosotros los cristianos debemos de dar razón, debemos de presentar Biblia a todo aquello lo cual estamos respondiendo a la persona. Por eso es importante. ¿Mande? 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Otro buen texto. Cuando cautivo así a todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Para Buen eso texto. necesitamos saber. Así es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recuerde que su palabra y mi palabra no son la autoridad en cuestiones religiosas, sino que es la palabra de Cristo. Colosenses capítulo 3 y versículo 17. La palabra de Cristo es la autoridad en todos estos asuntos, por lo tanto, es la que debemos de establecer. Debemos de presentar para derribar todo argumento. Amén. Y claro, ¿verdad? Que contra la verdad, como dice Pablo, que 2 de Corintios 13:8, contra la verdad no se puede. Nadie va a poder encontrar la verdad, hermanos. Solo que escucha algo, texto. Escucha algo, texto. Texto. Y uno dice, bueno, hermano, es imposible eso. No es imposible, hermano. Se puede llegar a ese punto de contestar de esa manera. ¿Ok? Solo que esta es la lección que miramos nosotros aquí. Pero noten la segunda pregunta, o más bien la segunda cosa que Juan el Bautizador dice. Versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? ¿O quién pues? ¿O qué pues, perdón? ¿Eres tú Elías? Y ahora le pregunto yo, ¿por qué le preguntan si es Elías? ¿Y qué dijo? No soy Elías. ¿Por qué le preguntaron? ¿Con qué dos pasajes termina el Antiguo Testamento? Malaquías capítulo 4 y versículo, ¿qué es? 5 y 6. 5 y 6. ¿Qué dice, hermano? Aquí yo
os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estos dos pasajes terminan en el Antiguo Testamento, solo que el concilio, que una de sus responsabilidades era interpretar la ley mosaica, entonces estaban esperando a Elías. Pero Elías nunca llegó en persona, sino que ¿quién llegó? Juan el Bautista. ¿Mande? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 versículo 17, no sé lo que dice. Lucas capítulo 1 versículo 17, perdón, capítulo 7. Lucas capítulo 1 versículo 7, perdón. Me emociono mucho, hermano, ¿ok? Lucas capítulo 1 versículo 7 dice, pero no tenía hijos. El versículo 17. Lucas capítulo 1 versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, dice aquí, un pueblo bien dispuesto. Pregunta número 1. ¿Quién está hablando? El ángel que se le apareció a Zacarías. ¿Y qué está diciendo el ángel? Que su hijo, Juan el Bautizador, venía, ¿qué? Iba a venir delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Aquí está el ángel de Dios. El ángel de Dios, entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Bueno, Lucas capítulo 1 versículo 17, ya leímos Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Y ahora, noten, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 14, y noten lo que dice. Estas son palabras de Jesucristo. Mateo capítulo 11 versículo 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Son palabras de Jesucristo. Y también lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 17, versículos del 11 en adelante. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que este Elías, Mateo capítulo 11, versículo 14, y luego también 17, del 10 en adelante. Entonces tenemos al ángel. Primeramente tenemos a Dios, porque Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, ese es Dios, son palabras inspiradas por Dios. Y luego tenemos a quién, al ángel, y luego tenemos a quién, a Jesucristo, diciéndonos a nosotros que Elías iba a ser Juan el Bautizador. Pero él dice, yo no soy Elías, es decir, yo no soy la persona de Elías. Vino con el poder, vino con el espíritu, con entusiasmo, ¿verdad? De predicarles y enseñarles, porque esto era lo que Elías hizo, ¿verdad? ¿Se acuerda que se confrontó a varios enemigos en el Antiguo Testamento? Sí. Sí, los confrontó cara a cara y no tuvo ningún miedo, ni se hizo hacia atrás, ni tibuyó, sino que él se enfrentó. Bueno, este iba a ser Juan el Bautizador. Y claro que al tener el espíritu, ¿verdad?, de Elías y el poder, ¿qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué le dijo a Herodes? La mujer que tú tienes no es tuya. Not yours, buddy. Y él que estaba en la cárcel. Y por causa de lo que le dijo eso, ¿verdad? Entonces, cuando hizo banquete Herodes y se puso medio ebrio, como todo hombre que se pone medio ebrio, ¿verdad? Parece que piensa que es el rey de la planeta. Le prometió
Y va con la mamá, le prometió lo que ella quería, ¿verdad? Y va con la mamá. ¿Qué le pediré? Pide la cabeza de Juan el Bautizador. Por lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que Juan el Bautizador dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías. Y esta es otra lección que usted y yo debemos de entender, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, hermanos. Nosotros tenemos el poder de Dios, por no es la palabra de nosotros. La palabra es lo que viene a producir la confianza, la seguridad, el valor que necesitamos nosotros para confrontar cualquier situación en nuestra vida, no importa qué es lo que sea. Tenemos el poder, porque Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice que el mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Solo que si nosotros como cristianos tenemos esto en nosotros, ¿a quién debemos de temer? A nadie. Y si acaso nos quitan la vida, ¿qué tiene que ver? Para eso hemos nacido. Estamos en el ejército de Cristo. Somos soldados de Cristo. Y necesitamos que entender que estamos para dar nuestra vida por Cristo. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? El grano que cae en la tierra, que Juan 2:24 viene a brotar. En otras palabras, nosotros hemos nacido para dar nuestra vida y darla por la causa de Cristo Jesús. Porque sabemos bien que nuestra vida será mucho más mejor en el más allá. Pero como no conocemos muy bien en el más allá, tenemos miedo de cruzar esa línea. ¿Que no es así? El mejor soldado, no importa en qué equipo sea, el mejor soldado es aquel que no le importa de su vida, sino que está dispuesto a darla por la causa. ¿Entendemos eso? El mejor soldado es aquel el cual no le importa su vida, sino que está dispuesto a darla por la causa. Y la causa nuestra es Jesucristo. Y si usted se preocupa por su vida, entonces cuando las oportunidades se presenten, el enemigo será victorioso. Porque habrá de ver el temor y el miedo. ¿Sabía usted que un animal puede sentir el temor y el miedo en usted cuando se le acerca? Y al sentir ese temor y miedo, va a morir. Pero si no, va a seguir adelante. Así también el enemigo. Y recuerda que dice 1 Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Tratando de buscar a ver quién puede devorar. Solo que no debemos de temer a nadie. Debemos estar listos para poner nuestra vida. Y esta es la lección que aprendemos aquí en esto. Y tercero, miramos nosotros que bueno, se nos acabó el tiempo. Ese tiempo es un maldito. Se nos acaba el tiempo, brother. Pero déjeme decir el versículo en Juan capítulo 1 y versículo 20 dice la palabra del Señor. Bueno, ya el 22. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y noten lo que Juan el Bautista o el Bautizador viene a establecer. Isaías 41 al 3. Yo soy el escogido por Dios. He venido con un propósito. El propósito es para preparar el camino para el Señor. Y la lección nuestra, hermanos, es lo mismo. Nosotros hemos sido adoptados, somos hijos adoptados, y Dios nos ha adoptado con un propósito. Y el propósito nuestro es de que de establecer la voluntad de Dios en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice,
Vosotros sois el sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito nuestro, de anunciar las maravillas de Dios, de anunciar a Dios, de exaltarlo en nuestra vida y de anunciarlo para que la gente venga a conocerle más y más. Tiempo se me acabó, pero si no tienen preguntas o comentarios, le doy tiempo a usted. Parece que no. Sí, hermano. Se me hace a mí que hay mucha cobardía de enfrentar a las personas que están en adulterio, así como Juan. Y están queriendo hacer lo mismo con uno. Ha tocado un tema muy crítico y muy importante. Sí. Y tiene razón, sí. Ayer te habló de eso, ¿recuerda? Que la cosa número uno es el sexualismo y el adulterio, la pornía, la fornicación. Y sí. Pura pornea. Ya. Es verdad, es verdad. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos, hermanos, regresamos a nuestro culto esta mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención.